Antolín Goya, yo soy estibador portuario del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Actualmente represento a unos 6.400 estibadores portuarios de toda España y a unos 1.200 trabajadores que, sin ser estibadores portuarios, también comparten su labor diaria con los estibadores portuarios en los puertos, ¿no? Hasta hace relativamente poco fui también el coordinador general del Sindicato Internacional de los Estibadores, que aglutina aproximadamente unos 100.000 trabajadores portuarios de todo el mundo, que en un momento determinado tomamos la decisión de montar una organización que pudiera defender una opinión única, a pesar de ser competidores entre nosotros, ¿no? Y supongo que parte de ustedes también se estará planteando el por qué montamos esa estructura, por qué no nos acogimos a las estructuras que ya había, por qué, si lo que se trataba era de tener un sindicato, no estábamos en las estructuras normales, ¿no?, en los sindicatos normales que ya vienen preestablecidos. Mire, nosotros hacemos una reflexión de la sociedad que quisiéramos compartir y que vamos compartiendo allí en cada foro donde vamos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, la situación actual va siendo que a cada momento nos vayamos encontrando con un gran problema del que el día anterior no sabíamos nada, pero que nos levantamos y encontramos los medios de comunicación que se ha ocasionado un gran problema y que ese gran problema solamente tiene una solución. Y que esa solución ya está predeterminada, es una solución en la que no hemos podido opinar, en la que no hemos podido participar y en la que nos viene como única solución a ese gran conflicto que se plantea en ese momento. Y paradójicamente, si hacemos un poquito de análisis de eso, veremos que cada una de esas soluciones normalmente termina en precariedad laboral, en que las condiciones de los trabajadores que están afectados por esa solución van a terminar a peor. Hay un momento en el que los estibadores portuarios nos planteamos la necesidad de opinar, de poder tener una voz única, de no ser complacientes con esa situación. Para nosotros es muy importante que en aquellos temas que estén relacionados directamente con nuestro empleo, directamente con nuestra vida o con nuestra forma de funcionar, por lo menos tengamos la posibilidad de poder opinar nosotros, de poder decir lo que pensamos y de poder incidir, si es posible, en las soluciones y no aceptar que las soluciones sean predeterminadas y que el resultado final sea malo para nosotros y para nuestras familias, ¿no? Y con esa idea teníamos que montar una estructura, teníamos que montar un sindicato, teníamos que montar algo en el que los estibadores portuarios nos sintiéramos cómodos, nos sintiéramos partícipes, nos sintiéramos parte de una familia, sintiéramos aquello como nuestro y que al mismo tiempo la decisión que se tome desde ese sindicato, la decisión que se tome desde esa estructura sea una decisión de todos. Por lo tanto, parece lógico que cualquier decisión que se tome ahí sea una decisión que esté basada en una asamblea, que sea una decisión asamblearia, ¿no? Y con esa idea, pues nosotros montamos estas dos estructuras que le estoy diciendo. Inicialmente a nivel local en España y luego pues potenciando esa estructura internacional, ese Sindicato Internacional de Estibadores Portuarios, que como les decía ya, tiene una gran representación alrededor de todo el mundo. Quizás, volviendo un poquito atrás, ya llego al momento en el que me planteo, digo, quizás estoy aquí hablando de estibadores portuarios y hay parte de la sala o hay mucha gente en la sala que ni siquiera sabe quiénes somos los estibadores portuarios. O que, lo que es peor, como hemos vivido un noviazgo un poco extraño con el gobierno en los últimos meses, pues quizás tengan una percepción de nuestra profesión o de nuestra gente muy diferente a la realidad, porque desgraciadamente hemos salido mucho en los medios de comunicación durante los últimos tiempos, ¿no? Quizás entonces lo que sería lógico es que le explicara primero quiénes somos los estibadores portuarios. Mire, los estibadores portuarios somos un grupo de mujeres y hombres de este país que esencialmente lo que nos dedicamos a hacer es a cargar y a descargar barcos, a estibar y a desestibar barcos, que es como nosotros denominamos esa actividad. Para cargar y descargar esos barcos, nosotros nos organizamos en equipos de trabajo, lo que nosotros denominamos manos portuarias, manos de trabajo, y son equipos que pues, hacen todo tipo de actividades de descarga. ¿Por qué todos tipos de actividades de descarga? Porque las mercancías que entran en los puertos no tienen un formato estándar, no todo viene en contenedor. Podemos estar, por ejemplo, en una bodega de pescado congelado a entre 20 y 30 grados bajo cero, descargando a mano, como hace 50 años, y al mismo tiempo el día siguiente podemos estar descargando un buque portacontenedores de última generación, con tecnología adaptada a esa última generación y con un nivel de sofisticación muy alto, ¿no? Y eso pues, nos obliga a tener un nivel de formación
práctica y sobre todo de formación continua de nuestros trabajadores muy alto porque solamente hay que fijarse en el tipo de actividad que desarrollamos para saber que nuestra seguridad y al mismo tiempo el servicio que damos pues necesita que estemos en esa ronda de formación permanente, ¿no? Cuando fuimos capaces de comprender el papel que jugábamos, cuando fuimos capaces de entender, de no quedarnos pasivos ante la situación que les planteaba antes, cuando fuimos capaces de situarnos en la idea de decir, oye, si tenemos una sola voz vamos a ser capaces de defendernos mejor, si tenemos una sola voz vamos a ser capaces de tener esa opción a poder opinar, a intentar cambiar ese tema, ¿no? Cuando te das cuenta de eso y cuando lo empiezas a explorar, no solo te sientes bien personalmente a la hora de hacerlo, sino que paralelamente te empiezas a entrar un sentido de la responsabilidad más alto. El que tengas esa capacidad no significa que no tengas que hacer una serie de sacrificios personales. Y para nosotros es muy importante que el colectivo así lo entienda y creemos que es una buena enseñanza para la sociedad también. Hacer el bien común, conseguir que el bien común prevalezca por el bien personal, por encima del bien personal, es muy difícil. Sobre todo en una sociedad como la de hoy, en la que todos vamos a lo nuestro. Cada vez hay una situación más de individualismo y menos de solidaridad con el resto de las personas. Hasta los niños. Antes jugábamos al fútbol, antes jugábamos a los diferentes juegos que siempre era con un grupo de amigos, ahora solamente estamos con las máquinas y los teléfonos permanentemente, ¿no? Y eso se transmite a la sociedad. Y en nuestro colectivo también ocurre eso. Entonces, conseguir que nuestra gente entienda que el bien común, que la posición común está por encima del individualismo de cada uno o del bienestar individual de cada uno de los que están allí, es una enseñanza importante. Nosotros creo que hemos dado avances importantes en ese camino, pero es la esencia de poder seguir avanzando ante esa situación, ¿no? De los pasos importantes que este colectivo ha dado, y es uno de los que más orgullosos nos sentimos en los últimos tiempos, es precisamente la integración de la mujer en el colectivo portuario. Sabemos que durante todo el conflicto pues, se ha intentado utilizar como todo lo contrario, como que somos un colectivo machista, intentando usar que venimos desde una época donde el trabajo todo era físico y por lo tanto estaba asignado específicamente a los hombres, a la realidad actual. Ya no solo porque nos sintamos orgullosos de tener casi 300 compañeras en el puerto de Valencia, que tengamos compañeras en el puerto de Barcelona, en el puerto de Gijón, en el puerto de Castellón, en el puerto de Málaga. O sea, no solo ya por eso, sino porque además hemos conseguido, con una posición sindical, sin ser los empresarios, sin ser los que contratamos, hemos conseguido forzar la situación para que cada vez más las mujeres se hayan integrado en la actividad portuaria y que además se hayan integrado en una condición absolutamente normal. O sea, no habemos unos estibadores y unas estibadoras, habemos un colectivo de estibadores portuarios en el cual estamos todos perfectamente integrados. Y funcionamos con una absoluta normalidad, con lo que eso, como les digo, sin ser una responsabilidad directa de los estibadores portuarios, es una de las cosas que a nosotros nos hace sentir verdaderamente orgullosos, ¿no? Y me parecía lo más oportuno, en un formato como el que estamos hoy, precisamente en una charla con el contenido Women que tiene este día, que le pudiéramos dar esa importancia que para nosotros la tiene, ¿no? Llegados a este punto, si hacemos un poquito de reflexión de lo que les acabo de contar, es cómo nace el sindicato, cómo nos estructuramos, cómo prevalece la opinión general a la opinión global, también tenemos que pensar que conseguir esa estructura, conseguir esa posición de unión, conseguir esa voz única, hace que tengas un poder un poco más importante. Si además estás en una posición estratégica, como están los puertos o como estamos los estibadores portuarios, manipulando la entrada de mercancías de cada uno de los puertos, el suministro de la sociedad que nos rodea, que es al final a lo que nos estamos refiriendo, yo les pido que llegado a ese punto y haciendo ese análisis, hagan la siguiente reflexión. Tener ese poder de interlocución no significa colocarte en una posición de inmovilismo. Para nosotros, el tener capacidad de adaptarnos, el tener flexibilidad, el tener capacidad de negociación es absolutamente esencial. O sea, ya no solo la parte formativa que les contaba antes, o sea, no nos podemos quedar atrás en las nuevas tecnologías porque nuestro trabajo se mueve en barco,
va de un puerto a otro. Si el puerto de al lado es capaz de dar un servicio mejor o con unas condiciones mejores que la de este puerto, el barco no vendrá aquí. Si no viene aquí, la empresa no tendrá trabajo, no generará recursos, y si no genera recursos, yo no tengo empleo. Con lo que, dentro de nuestra filosofía, esa capacidad de tener interlocución nos tiene que servir para ser partícipes de todas esas estrategias comerciales también. O sea, nosotros necesitamos que las empresas sean competitivas y nosotros para eso tenemos que ser competitivos también. Y la fuerza, esa capacidad de interlocución, no puede situarse, no puede quedarse en una situación de inmovilismo absoluto. Todo lo contrario, tiene que quedarse en una situación de ser capaz de adaptarnos. ¿Y ser capaz de adaptarnos para qué? Pues para buscar lo que creo que tiene que buscar cualquier trabajador de este país, para hacer bueno lo que plantea la Organización Internacional de Trabajadores. Lo que pretendemos en cada uno de los momentos es tener un empleo estable con unas condiciones dignas. Eso es lo que buscamos los trabajadores de este país. Entiendo que los estibadores portuarios, no solo en el sentimiento personal, sino en el resto de trabajadores de los puertos también. Y del resto de la sociedad también, perdón. Para nosotros es una forma de entender lo que vamos haciendo, ¿no? Y por eso nos molestan tanto, y por eso surge Coordinadora, nos molestan tanto que las decisiones que se vayan tomando, las soluciones a esos grandes problemas, solamente vayan buscando precariedad laboral permanentemente, ¿no? Y creemos que eso es posible cambiarlo. Creemos que eso es posible cambiarlo y que la fórmula para poder cambiar eso está en la unidad de los trabajadores. En abandonar esa situación de complicidad, de no hacer nada y tomar un poco la iniciativa, ¿no? En nuestro caso en particular no es nada fácil. Nosotros tenemos delante, en la otro lado de la mesa, enfrente de la negociación, a las grandes navieras del mundo, con un poder económico incalculable, con una capacidad para generar riqueza en aquellos puertos donde ellos determinen que es incalculable. Y eso hace que los gobiernos de cada uno de los países pongan todo a disposición de esas grandes navieras, pongan todo a disposición del interés del capital económico y que pongan ya no solo su capacidad de interlocución en los medios, de crear esos grandes problemas y esas pequeñas soluciones de forma directa para que la sociedad no pueda opinar, sino que además ponen al servicio de ese interés económico sus presupuestos que pagamos todos con nuestros impuestos y que al mismo tiempo los están usando para que dejemos de generar impuestos, para que nuestras rentas sean peores, para que nuestras condiciones sean peores, para pasar de ese estado de bienestar a un estado que ya no está de bienestar. Y ante eso es lo que yo creo que no deberíamos permanecer pasivos, ¿no? Contra eso se puede luchar. Si una gota de agua es capaz de traspasar un muro de cemento, la segunda gota lo tendrá más fácil. La tercera lo tendrá más fácil. Y cuando consigamos hacer un agujero en el bloque de cemento, tendremos la posibilidad de los que están al otro lado del bloque saber otra versión del problema, oír qué es lo que realmente ocurre, poder tener una opinión de verdad, con datos objetivos, y quizás sentirse solidario con aquello que están viendo y participar en la solución. Lo que sí que es un problema es mantenernos en esta situación de el problema es de otro, no es mío, por lo tanto, si yo estoy mal, que el otro esté tan mal como yo. En teoría, lo que deberíamos optar a hacer los trabajadores de este país es, si el otro está mal, todos deberíamos ir a mejor. Y si aquel está bien, yo quiero estar bien, no que esté igual de mal que yo, ¿no? Como les decía, si esa gota es permanente, si eso se puede hacer, y un claro ejemplo es que yo les esté hablando aquí hoy. Sí, 5 meses atrás hubiese sido absolutamente impensable por ninguno de los estibadores portuarios que un estibador pudiera estar hablando en unas charlas de tan alto prestigio como esta. Si nosotros hemos sido capaces de aguantar esa embestida, si hemos sido capaces de transmitir una versión diferente, es la demostración básica de que esto se puede hacer. ¿Y qué es lo que podemos aportar en esta charla? ¿Qué es lo que queremos transmitir a todos los trabajadores de este país? Miren, las cosas pueden cambiar. Y para eso solamente hay que ponerle un poquito de ganas, solamente hay que preocuparse, solamente hay que ver cuando nos plantean que se está avasallando un colectivo, cuando se le está haciendo una campaña de demonización, cuando se está hablando de lo malos que son y lo mal que estamos los demás y que ellos son unos privilegiados, lo único que hay que hacer es plantearse ¿y por qué tienen que ir a peor? ¿Y por qué todos tenemos que estar peor? ¿Y quién es el que gana cuando estamos todos a peor? ¿Y dónde se están yendo los recursos para eso? Y eso solamente lo podemos cambiar nosotros, los trabajadores de este país. Y lo podemos cambiar si nos unimos
Y si pensamos que ese problema también nos va a afectar directamente, porque hoy le toca a él, mañana te tocará a ti, y los efectos de eso nos están haciendo partícipes a todos en esa inmovilidad permanente en la que tenemos. Los estibadores portuarios, para eso estamos en disposición de aportar nuestra experiencia, que palos hemos alcanzado más que las carretas, palos hemos alcanzado muchos, de eso sabemos mucho, y también podemos poner a disposición de cualquier colectivo, de cualquier grupo que quiera trabajar para cambiar esa dinámica en la que nos hemos metido. Nosotros estaremos ahí, estaremos apoyando y estaremos intentando fortalecer ese cambio, porque el cambio es posible. Entendemos que el cambio es perfectamente posible y que todo eso se tiene que hacer desde la unidad. En la unidad está la clave. Muchísimas gracias.